Bueno, pues el, el día de hoy vamos a tratar lo que es la oración. En, Amén. Hay muchas formas en las que se puede manejar la oración. Así es. Hay muchos estudios, hay muchos videos, unos recomiendan una cosa, otros recomiendan otras. Entonces, eh, probablemente este trabajo tenga mucha relación con otras, porque pues, estamos hablando de un tema específico, no podemos salirnos de lo que dice la Biblia. Pero, como ya dije antes, estos trabajos están relacionados con la hermenéutica. Entonces, en la hermenéutica se trata de entender el texto en todos los aspectos que trate, incluyendo la relación que existe entre la persona que escribe y la persona que recibe el mensaje. También se toman en cuenta las cosas que están implícitas en el texto, pero que no se dicen. Ahí hay un riesgo porque muchos pastores dicen es que la traducción dice esto, o es que el texto original dice el otro. Pero si nos vamos a lo que es Dios, conforme a lo que dice la Biblia, entonces ya no nos podemos salir mucho, no nos podemos desviar mucho. Aunque hayan muchas traducciones bíblicas, estas traducciones están tratando de contemporizar la Biblia al tiempo actual, en vez de que se lleve a las personas a la época en la que fueron escritos estos textos. Amén. Entonces, tomando en cuenta lo que creo yo que para Dios es importante, estoy hablando de la salvación de las almas, porque para eso es que Él sacrificó a su Hijo, no tanto para que tuviéramos bendiciones materiales, que es en lo que se enfocan muchos. No estoy diciendo todos, estoy diciendo muchos. Se enfocan en la bendición económica, en la bendición de la salud, en que la familia esté bien, en tratar de o venden a un Dios milagrero. Eh, A lo que estoy entendiendo de la Biblia es que ese Dios no es tan milagrero. Puede hacer los milagros, puede hacer todo lo que le pidamos, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal es la salvación de las almas. Entonces, si nos enfocamos en eso, vamos a comprender el sacrificio de Jesús y vamos a comprender muchas cosas relacionadas con la oración. Amén. Nos vamos al libro de Mateo, Mateo 9:13. Ahorita irá. Mateo 9:13. Es el llamamiento de Mateo. Hijo, lo voy a leer desde el 9:9. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y le aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Más adelante, cuando empecemos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a ver por qué los fariseos vieron mal este acto. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Entonces ya quedamos con que los pecadores o el pecado es todo lo que está en contra de Dios. Y el arrepentimiento es sentir dolor por lo que se hizo. Cuando una persona se arrepiente, entonces, aunque se le pongan las condiciones para volver a pecar, no va a pecar porque ya no quiere pecar. Mientras que cuando pide perdón, existe la posibilidad de que si se le ponen las condiciones, va a volver a pecar. Entonces hay una diferencia entre pedir perdón y arrepentirse. Nos vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Lo leo todo. Desde Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí la palabra aparte de la ley es, una cosa es la ley, la ponemos aparte, la ponemos a un lado, no la quitamos, pero la ponemos a un lado y nos enfocamos en la manifestación de la justicia de Dios, que es testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para que todos los que creen en Él, podemos verlo de dos formas. Los que creen en Dios le van a hacer caso con respecto a Jesús, o los que creen en Jesús y creen que Jesús es hijo de Dios. Los dos van de la mano. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando, embarrando a gentiles y a judíos. Y como es en el libro de Romanos, ya está metiendo a los cristianos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, aquí no entran los diezmos, ni las obras buenas, ni que me porté mal, ni que me porté bien. No, esto es por gracia, o sea, un regalo que no se merece. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces estamos salvados por gracia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que es a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Una cosa es que confirmemos la ley y otra cosa es que estemos bajo la autoridad de la ley, que estemos sujetos a la ley. Son dos cosas diferentes. Amén. La niña salió un... Vente, hija, para acá. Vente. Si quiere cierre la puerta para que pueda jugar ahí en el...
Incircuncisión. Bueno, nos vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, que en él cree, sea que crea en Dios, sea que crea en Jesús. Si cree en Dios, va a creer que Jesús es el medio para el perdón de los pecados. Y si cree en Jesús, va a creer que Jesús mismo es el medio para el perdón de los pecados. Sí, es, amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Hay muchas personas que están atadas al pecado porque dicen, es que yo no tengo perdón de Dios, es que yo maté a muchas personas, es que yo violé, es que yo robé, es que yo maltraté a mi papá, a mi mamá, me porté mal con mi esposa, me porté mal con mis hijos, estoy en el narcotráfico, en la prostitución, en la política, soy árbitro de fútbol, etcétera. O sea, Satanás usa el mismo pecado para meternos miedo, para no acercarnos a Dios y meternos culpa. Es que tú hiciste esto y tú crees que Dios te va a oír. Y si el mundo sacrificó a su hijo, ¿tú crees que un padre va a perdonar a los que maten a su hijo? Nosotros no, pero Dios sí. Sí es. Entonces, así como la gotita de agua del mar, de la parábola que les dije, el ejemplo que les puse, perdón, porque no es parábola. El ejemplo que les puse del mar cuando choca con las piedras y salpica la brisita. Nosotros somos parte de esa brisita. Amén. Entonces, desde la perspectiva de nosotros debemos tratar de comprender a Dios. Aquí se está jugando la eternidad de las almas en el infierno. Entonces Dios en su misericordia pone a Jesús como un medio para que se salven sin importar el pecado que hayan cometido. Y sin importar si ahorita andan en la homosexualidad o en el lesbianismo, en la prostitución, en ¿qué dicen? Transexuales que ya se andan operando. También ellos están, vénganse para acá. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que caer en la maldición de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos juntamente con Él crucificados. O sea, la maldición de Dios está sobre nosotros. Y si Dios se maldice a sí mismo al ir en contra de su palabra, y si creemos que Jesús y Dios son uno y Él mismo, entonces Dios también se está maldiciendo por medio de Jesús en la cruz. Eso por fe. Y literalmente cuando Él rasga las cortinas del templo, va en contra de su palabra. Porque dice, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y acercaos a Jehová, lo dice en Oseas. Entonces cuando Él está rasgando las vestiduras, se está maldiciendo por fe, por medio de Jesús en la cruz, y está rompiendo con su ley cuando Él mismo rasga las vestiduras del templo. Así es. O sea, por partida doble Dios se hace pecador para tener misericordia de todos los pecadores. O sea, para tener misericordia de todos, puso a todos en desobediencia, incluyéndose él mismo. Entonces Satanás utiliza mucho el pecado para que no nos acerquemos a Dios. Pero, como aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay una aclaración también. En nuestro idioma, ¿cómo se llama el unigénito Hijo de Dios? Se llama Jesús. Y en otra parte va a tener otro nombre. Y en Francia se le va a pronunciar de otro nombre. Y en Rusia se le va a pronunciar de otro nombre. Y en Alemania de otro nombre. Pero, de alguna forma, Dios sabe, el Espíritu Santo y Jesús y los demonios saben cuándo en oración nos estamos refiriendo a Jesús. Porque yo puedo decir, Jesús,
hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús. Y yo estoy hablando del hijo de una amiga, que se llama Jesús. Pero cuando en oración pido en el nombre de Jesús, ellos saben cuándo me estoy refiriendo a Jesús como hijo de Dios. Así es, amén. Entonces, si yo no creo que Jesús sea hijo de Dios y creo que Jesús es un ángel, y no creo en la Trinidad de Dios, ni creo en la palabra cuando Jehová dice, este es mi hijo bien amado en que mucho me complazco, a él oíd. Entonces, cuando yo ya no creo que Jesús sea hijo de Dios, ya estoy rompiendo ese lazo. Y hablar de Jesús sería como hablar de cualquier otra persona. Pero cuando por fe creo, ellos saben cuándo por fe yo estoy creyendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es. Una aclaración, no me acuerdo si es en Proverbios o es en Salmos, que dice que aún vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo es un trapo de inmundicia? ¿Han puesto ropa a lavar por días? Que al rato la lavo, y al rato la lavo, y le pusieron el jabón y metieron el trapito y no terminaron el proceso. Entonces el jabón se echa a perder y contamina la ropa. Y después uno, aunque agarre el trapo y lo lave, le queda el olorcito en la mano y queda el olor en la ropa, y a veces es mejor tirar la ropa porque ya no se le quita el olor. Esa es una inmundicia, algo que con el solo hecho de tocarla ya te contaminó. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces aquí es un estado mental. Estamos en el estado mental de fijarnos en las cosas del mundo, o estamos en el estado mental de Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, Jesús está conmigo. Si ellos están conmigo, todo lo que yo estoy haciendo de una u otra forma va a servir a los planes de Dios. Amén. Aunque yo no lo entienda. Ahora, si yo estoy amando a Dios, no voy a hacer las cosas que a Dios le molestan. Si Él ama la obediencia, me voy a poner bajo la autoridad de Jesús, porque Dios dijo, a Él oíd. Entonces, como yo quiero a Dios, voy a hacer caso a lo que Él dice y lo que Él está diciendo. Yo como cristiano, iba a decir como judío, pero no, yo como cristiano me pongo bajo la autoridad Así es, de amén. Jesús. Si yo fuera judío, estaría bajo la autoridad de Dios, estaría cumpliendo con la ley, y al estar cumpliendo con la ley me daría cuenta de que no puedo llevar el sacrificio al templo, porque no tenemos templo, no tenemos arca de la alianza, y por lo tanto merezco la muerte, porque la palabra dice que el que haga estas obras vivirá por ellas. Entonces, si yo no puedo cumplir con esa parte de la ley, ya estoy en maldición. Porque yo ya no merezco vivir, porque hay una parte de la ley que yo no estoy cumpliendo. Y lo mismo va con los 10 mandamientos. Si en algún momento yo miento porque me convino, porque prometí algo y no lo cumplí, al rato te llamo y no le hablo y ya le estoy mintiendo. Oiga, no, es que el 30 le voy a pagar, y si no me depositan. O sea, ahí no está diciendo si hay excusas, no. Si mientes, le dije que le iba a pagar el día 30, no me depositaron, el día 31 tampoco, el día 1 tampoco. Pero yo le dije que le iba a pagar el día 30 y no pude, entonces ya le mentí. Otro más sencillo que me gusta mucho, no matarás. ¿Y qué hacemos cuando vemos un zancudo? Lo correteamos, prendemos la luz y lo andamos buscando y buscando, y cuando lo agarramos, hasta disfrutamos hacerlo nada. Vemos una cucaracha, vemos una araña, y también. Y el mandamiento dice no matarás, no dice no matarás hombres. Dice no matarás. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que los mandamientos
son los mandamientos, y mandamiento que no cumpla, ya estoy en pecado. Hay muchos de esos que se dan muchos baños de pureza, y no, es que yo ya esto y yo ya lo otro. Y bueno, como dijo Jesús, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. O sea, te estás yendo al extremo y estás olvidando lo que dijo Jesús y lo que dice Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Así es. Pero normalmente estas personas lo hacen para culpar a otras. Sí. Culpan a otras y no se ven a sí mismos. Entonces, nos vamos a la primera carta de Timoteo. Sí, la primera carta de Timoteo 2:5. No, miento. Juan 1:12. Es que luego se me cuatrapea el acordeón. Juan 1:12. Juan 1:1. Estaba sucediendo la Bueno, lo voy a leer. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que hemos aceptado a Jesús como Hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hasta aquí nos dio potestad, nos dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Y esto es de Dios. O sea, un ser humano no puede convencer a otro ser humano de que Jesús es hijo de Dios. Este es el bautismo del que ya hablamos en otras ocasiones. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque le dio su plenitud, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ahora nos vamos a la primera de Timoteo. Primera carta de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, vamos a leerlo todo, porque el título es Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. De gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, delante de Dios nuestro Salvador. Entonces ya estamos recibiendo instrucciones sobre la oración. Hay que pedir y hay que dar gracias. Y hay que rogar. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que estaba hablando ahorita como una introducción de lo que es la oración, el plan de Dios, que es la salvación de las almas, en este periodo que es de la gracia, por medio de la sangre de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, aquí ya no entran ni las vírgenes,
ni los santos. Y nosotros, como cristianos, somos santos, o sea, apartados para servir a Jehová. Sea que lo sirvamos aquí o que lo sirvamos allá. Bueno, de hecho, al aceptar a Jesús, lo vamos a servir allá. Pero también para servirlo aquí. Y esto de santos incluye también a las vírgenes. Son santas. Amén. Pero no son el medio para pedirle a Dios. Cuando murió mi madre, pues dije, bueno, pues ya que estás allá con Dios, pues dile, ¿qué onda con mi pareja? Porque pues nomás no veo nada, no veo claro. Pero no, el medio correcto es pedir por medio de Jesús. En el nombre de Jesús, como Jesús dice. Pidan al Padre en mi nombre y el Padre se glorifica en el Hijo y el Hijo se glorifica en el Padre. Allí no hay con que, por medio de este santito, por medio de esta virgencita. Ahora, también hay que tomar en cuenta que Satanás viene a engañar. Y Satanás también mete ideas. Y pídele a este santo, pídele a la otra. Se basan muchos líderes religiosos que buscando sacar dinero, venden el santito, venden la veladora, venden la liturgia. Pidan con fe. Y si no reciben, pues es por vuestra poca fe. Tan. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Estamos hablando de Pablo. Pablo tenía las dos nacionalidades, era judío y era romano. Así es. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. O sea, no voy a decir, un vestido hasta abajo y una túnica y todo ese gorro. No, pero hay, de acuerdo al contexto, hay una forma de vestir de forma decorosa y una forma de vestir de forma vulgar. Así es. Ahora, independientemente de cómo se vista la mujer, el hombre es el que tiene que guardar su dignidad, su integridad y su autoestima. Y delante de Dios. O sea, yo soy carnicero, yo soy bien carnalito. O veo una mujer que me guste y, Diosito, ¿y cómo no quieres que peque? Pues míralo. Y de otra forma, igual con las mujeres, cuando ven una persona atractiva también. Entonces, de acuerdo con los contextos, hay una forma de vestir que es respetuosa, o sea, se están vistiendo para ir a un lugar donde se ora a Dios, donde se le pide a Dios. Es muy distinto a ir a un prostíbulo. En un prostíbulo se utiliza otro tipo de ropa. Y es de acuerdo al lugar también, porque una persona que se dedica a la prostitución, si se viste como si fuera al templo, pues nadie le va a hacer caso. Y ocurre lo mismo, o sea, una prostituta que se vista como si fuera a ir a trabajar para ir a visitar a Dios, para empezar, tenemos que ver que está visitando a Dios, no está visitando a las personas. Ella, en su criterio, debe considerar lo que va a hacer y lo que va y a dónde va a ir, y ella sabrá de acuerdo a sus posibilidades qué ropa es la que puede usar. Y nosotros en nuestro contexto de varones debemos guardar la prudencia, guardar la discreción y evitar cerrarle el templo porque es que vino con minifalda, es que trae medias, es que trae mucha ropa, por eso le estás corriendo por eso. Entonces, ¿dónde queda la misericordia? Por una mínima cosa. Exactamente, sería lo mismo que decir, no aceptamos a esa persona porque es homosexual y la otra porque es drogadicta y la otra porque es prostituta. O sea, les está cerrando las puertas de Dios, donde Dios sacrificó a su hijo y tú por conceptos de es que a mí me dijeron, es que la Biblia dice, entonces, ¿dónde queda la misericordia? Y el conocimiento de Dios. Yo no estoy en la vida de esas personas como para saber por qué se visten así o por qué no. Lo importante es que ellos se acerquen a Dios. Amén. Bueno,
Por eso es importante la hermenéutica, porque nos da a entender lo que estaba pasando en ese momento. Y como dije antes, la relación entre la persona que escribe y la persona que recibe la carta. Nos podemos dar una idea de qué estaba pasando por lo que Pablo está diciendo. Entonces, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No está diciendo que no se vistan, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ahora sí que, las mujeres esas de la nueva generación no van a querer a Pablo. Pero viene más adelante, nos brincamos al número 3, porque esto se está poniendo bonito. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Palabra fiel, lo estoy repitiendo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Por eso yo estaba muy preocupado por, es que yo quiero esposa para poder ser obispo. No, Dios me puso aquí conforme a sus planes. Y de acuerdo a la oración de ustedes, porque pues, yo ni estaba en el día de la rifa. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Eso sí le va a gustar a las mujeres. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible. Amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, algo que no se está viendo ahorita por la violencia intrafamiliar. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahí le hablo a los líderes religiosos que se sienten, bueno. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Entonces, ¿qué mujer no va a amar a un hombre así? ¿Qué mujer no va a amar a un hombre que la dignifique? No. Que le tenga todas las atenciones, que haga todo lo posible para que esa mujer sea feliz. ¿Qué mujer no va a querer a un hombre así? Pero bueno, al parecer ahorita las cosas ya están cambiando mucho. No, la mujer ahorita. Sí, los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, sin doble cara, de que con unos dicen una cosa y con otros dicen otra, o a cada quien le dicen lo que quieren oír. No dados a mucho vino. Los anteriores eran, no tomes, y estos, bueno, toma pero poquito. No codiciosos de ganancias deshonestas, igual tienen que ser honestos en su... Que guarden el ministerio con la fe, con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, o sea, ya olvídate de la casa chica y la casa grande, que tú eres la catedral y las demás son las capillitas y no, nada. Vas a tener una esposa y dedícate a esa mujer. A una sola. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, vamos a la conclusión de que tener una vida con una mujer o tener una familia es una responsabilidad.
Y hay que tratar de tenerlos bien y conducirlos bien y protegerlos, para entonces poder ejercer el obispado o ejercer el diaconado. Más adelante, cuando leamos toda la carta de Juan, vamos a ver por qué hace estas referencias a las mujeres. Timoteo, primera de Timoteo, del 2 al 5. Primera de Timoteo, del 2 al 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ese ya lo leímos. Ajá, sí, ya lo vimos. Me voy a quitar aquí el papelito. Luego nos vamos a Marcos 3, del 31 al 5. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En algún momento dije que Dios buscaba la forma de enchiquerarnos para que tuviéramos como una única salida a Jesucristo. Y digo enchiquerarnos porque cuando no sé cuántas personas de aquí se hayan dedicado al campo. Yo en vacaciones iba a un rancho y habían personas que tenían marraneras. Entonces a los marranos los enseñaban desde chiquitos a entrar o salir por una puerta. Y se acostumbraban. Entonces, aunque hubieran otras puertas, los marranos no se iban por allí, a menos de que aprendieran a salirse o a meterse por esa otra puerta. Entonces, cuando yo me refiero a enchiquerarnos, quiere decir que nos encierra, pone todas las condiciones necesarias para que veamos a Jesús como la única salida. En algún momento cuestioné con el hermano Heriberto y con el hermano Beto. De hecho, fue como una especie de revelación, podría decir, o entendimiento, mejor dicho, que tuvimos los tres. Porque yo les dije, bueno, ¿y por qué ya no hay tantos milagros como antes? O sea, porque en una parte de la Biblia dice: acortó Dios su brazo. No, es el hombre, a través de sus actos, el que está acortando la intercesión de Dios. En el Antiguo Testamento, creo que Dios les dice, ¿por qué empezaron a tomar costumbres de otros? Si yo les traía el agua, la temprana y la tardía, ¿por qué empezaron a construir presas? ¿Por qué empezaron a cavar pozos? Yo los saqué de Egipto y los estuve manteniendo con maná. ¿Por qué ahora ustedes me dan la espalda y ponen la confianza en las obras de los hombres? Es que tenemos que vivir cerca de un río, es que tenemos que vivir cerca de un lago, es que tenemos que buscar pozos. Si yo soy el que les está dando todo, ¿por qué ustedes empiezan a pensar que yo no puedo? Entonces están empezando a dejarse llevar por el mundo. Volvemos al ejemplo de Pedro y Jesús en la barca. Señor, dice Pedro, Señor, si eres tú, permíteme ir a ti. Jesús dijo: ven. Había una tormenta, él baja, empieza a caminar hacia Jesús, pero viendo el viento, oyendo el viento y viendo las olas, tuvo miedo. O sea, perdió su punto de vista en Jesús o en las cosas de Dios y se empezó a dejar llevar por lo que decía la gente. Esa sería una interpretación de lo que pudo pasar. En ese momento él está viendo a Jesús, pero empieza a ponerle atención al viento y a las olas y, oye, avanzaste quién sabe cuántos metros sobre el agua. Vuelve a centrarte en Jesús y vas a seguir caminando sobre el agua. O sea, no le vas a hacer caso ni al agua ni al viento.
Si nosotros nos empezamos a meter en la oración, Satanás va a estar buscando los medios de interferir en nuestras oraciones y nos va a llenar de problemas. Pero si nosotros seguimos en Jesús, no estoy diciendo que los problemas van a desaparecer. Estoy diciendo que tenemos que seguir en Jesús. Pablo le dice a los judíos, ustedes creen en Dios y bien hacen. Los demonios también creen y tiemblan. Ustedes con sus obras demuestran la fe que tienen en Dios. Y yo con mis obras también lo demuestro. Pero ¿cuál era la diferencia? Los judíos estaban basados en la ley, en entender la ley, en cumplir la ley. Y Pablo, teniendo una parte romana y una parte judía, también creía en Jehová. Pero las obras que él hacía, las hacía en el nombre de Jesús, como hijo de Dios. Amén. Que los judíos no creían. Entonces, si Pablo, por medio de la oración, le daba vida a una persona, esta persona está muerta, sí, perfecto. A ver, ¿cuántos de aquí? Levanten la mano los que son cristianos, perfecto, ustedes sí creen. ¿Cuántos creen que son judíos? Levanten la mano. Ustedes son judíos, bueno. Yo le pido a Jehová, en el nombre de Jesús, el que ustedes no quieren creer que es hijo de Dios, que esta persona vuelva a la vida. Y si la persona volvía a la vida, eso era testimonio para los judíos. Así es. ¿Por qué? Porque conforme al Antiguo Testamento, Dios no se relaciona con nada con los pecadores. Entonces, si Él está pidiendo en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera pidiendo. Amén. Y si Jehová escucha a Jesús, entonces sí hay una relación entre Jesús y Jehová. Ahora, lo que yo comentaba con ellos, ¿por qué no hay tantos testimonios? Porque los líderes religiosos de ahora no están tan comprometidos con Dios como lo estuvo Pablo. Yo no estoy comprometido con Dios. O sea, yo sí llevo el ministerio, trato de ir lo más apegado conforme a los planes de Dios en los mensajes. Pero yo estoy sujeto a errores. También la calabaceo. En días pasados hablé del Monte de los Olivos y era el huerto del Getsemaní. En otro pasaje hablé relacionado en Apocalipsis con que algunas personas creen que esto es el nacimiento de María y no, es el nacimiento de Jesús o el nacimiento de la iglesia. O sea, yo también la cacaraqueo, se me cruzan los cables y ando rebundando tonterías. Por eso les pido que lo que yo esté diciendo lo chequen, que venga en la Biblia. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en la carne su fortaleza. Por eso también les digo, no crean en los líderes religiosos y tampoco crean en mí. Lo que yo digo, ustedes chequen que venga en la Biblia, porque yo estoy sujeto a errores. Entonces, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es. Nos vamos a Lucas 6:24. Lucas 2:49. 2:49. Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es Jesús cuando se le perdió a sus padres y estaba en el templo. Lo leemos desde el 41. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Por eso les dije en algún comentario que tenía un compañero que decía que era judío y le preguntábamos cómo le hacía él para ir a Jerusalén cada año. No, es que, total, buscaba la forma de barrérsela. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que el que no es judío y pretende serlo es sinagoga de Satanás. Entonces, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí el puntito es, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, más atrás dijimos, los que creen en Jesús tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, al igual que Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, tengo que estar estudiando la Biblia. Y tengo que estar cotejando lo que me dice el líder religioso de mi elección con lo que dice la Biblia. Y ya tengo el parámetro de lo que es el anticristo. El que quiere estar por encima de Cristo, en contra de Cristo, o quieres tomar un lugar primero que Cristo. Y cualquier cosa que esté antes que mí, con respecto a Cristo, es anticristo. Si yo prefiero estar con una mujer en vez de venir aquí, esa mujer ya es anticristo. O yo la estoy haciendo anticristo. Si yo prefiero trabajar tiempo extra en vez de venir aquí, el dinero ya se está haciendo un anticristo. Yo lo estoy haciendo anticristo. O sea, el lugar que pongamos en nuestra vida, cualquier otra cosa, se puede convertir en anticristo. Pero, si yo me hago a la idea de que Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo y Jesús está conmigo, porque recibo el combo completo cuando acepto a Jesús. Jesús dice, el que a mí me acepta, recibe al que me envió. Entonces, si yo tomo en consideración que esas 3 personas están conmigo, entonces lo que yo estoy haciendo lo debo hacer con agrado porque lo estoy haciendo con ellos. Y esto de cierta forma afecta mi relación con el pecado, porque yo ya estoy considerando a mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, como yo quiero estar bien con Dios y no quiero hacer las cosas que molestan a Dios, entonces yo ya estoy poniendo un limitante al pecado. No estoy diciendo que voy a dejar de pecar. Lo que estoy diciendo es que voy a tratar de no pecar. Y si por alguna causa peco, abogado tengo para con el Padre, a Jesús el Cristo. Y si Dios me amó antes cuando era pecador, con más razón me perdonará ahora que ya acepté a Cristo. Pero esas son cosas con las que juega el diablo para que no nos acerquemos. Así es, amén. Ponme las Biblias ahí en esta, son Biblias. Entonces, ahora nos pasamos a Efesios. Efesios 6:18. Se me olvidó ponerle aquí la pestañita. Efesios 6:18. Vamos a hablar de la armadura de Dios. La armadura de Dios, lo leemos desde el 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, lo que les decía ahorita. Ay, soy tan pecador que no me acerco a Dios. Es que yo todavía quiero seguir pecando. Es que no, o sea, en el momento en que aceptaste a Jesús, aunque estés
haciendo lo bueno, entre comillas, porque no hay obras buenas. Bueno, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y estés en el pecado, Dios está contigo. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es como en el Antiguo Testamento que el Espíritu te llegaba a ti y se iba. No, aquí ya está permanente. Y está permanente, estés en el templo o estés en pecado. Incluso puedes estar en el templo y estar pensando en otras cosas. O puedes estar en el mundo y estar pensando en las cosas de Dios. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi bronca no es contra líderes religiosos, es contra el engaño por medio del cual esas personas sacan dinero de las ovejitas. Por medio de ese engaño tienen a las personas mantenidas como ovejas y no permiten que se desarrollen como pastores. ¿Por qué? Porque creo que en Mateo, en el último capítulo, dice Jesús, id y haced discípulos todo el mundo. Pero ellos quieren mantener es que yo soy el ungido. Por favor, a mí vino una persona creo que era de Estados Unidos, y me ungió creo que 2008, 2009. En ese tiempo yo me la pasaba en prostíbulos y ya estaba ungido. Me adornó de aceite y me habló en lenguas y nunca me mandó la traducción. Me dijo otro, es que le está hablando a tu espíritu. Mi espíritu, sobres pues. Es que es para que los demonios no sepan los planes de Dios. ¿Y qué si lo saben? O sea, Dios, le voy a hablar en lenguas y en espíritu para que los demonios no oigan. De todos modos, aunque los demonios sepan la bendición que voy a recibir. Ellos ya saben. Exactamente, si Dios está dando la orden, los demonios, ¿qué pueden hacer? A lo bendigo aunque se porte mal. O a le va a ir mal aunque se porte bien, y esa es palabra de Dios. Pero nos acercan a un Dios milagrero en el cual si me porto bien, me va a ir bien. Y si me porto mal, me va a ir mal. No, te va a ir como Dios quiera que te vaya. ¿Por qué? Porque te está yendo conforme a sus planes. Así es. Y en este momento sus planes son para salvar almas que están en la perdición. Tenemos que enfocarnos en eso por el momento, porque es el periodo de la gracia. Así es. Y aquí todos están invitados. Si quieren, si no quieren, ustedes saben. A nosotros lo que nos corresponde es orar a Dios, pidiendo que toque sus corazones para que salven sus almas por medio de la sangre de Cristo. Y ya Dios que haga con ellos lo que quieran. Si Dios los quiere acercar, los acerca. Y si Dios los quiere alejar, los va a alejar. Esos son los planes de Dios. Pero venden a un Dios para que te vaya bien en la salud, en el dinero, en el amor, en tu familia, en esto y en lo otro. ¿Qué hay que hacer? Diezma, siembra. ¿Cómo quieres cosechar si no siembras? Y se van sobre el billete. Sí. En vez de irse por la misericordia. En la oración, si nosotros pedimos a Dios desde la justicia, le vamos a salir debiendo. Pero es que yo merezco una mujer. Lo que tú mereces es la cruz, compadre. La muerte por el pecado. Eso es lo que mereces. Pero si me voy desde la misericordia, Dios mío, ayúdame. Pon una mujer que sirva a tus planes, pero que también sea agradable a mi vista, porque yo no quiero estar con una persona y pensar en otra. Y tampoco quiero que esa persona me vaya a apartar de tus planes. Entonces Dios va a ver de entre todo lo que hay, a ver cuál es la que le puede, una que reúna todos los requisitos para que, órale, compadre. ¿Te acuerdas que me estabas reclamando por una mujer? Aquí está la mujer. La que yo quiero para ti, conforme a mis planes. Y para que no le hagas el fuchi, le estoy poniendo a tu grado. Perfecto. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede. Así es. Conforme a sus planes. Conforme a sus planes, esa mujer puede llegar al rato, puede llegar mañana, puede llegar el año que entra. O puede que nunca llegue, porque a lo mejor, no, lo quiero aparte. No quiero que me lo distraigan. De modo, hay muchos hombres de Dios que murieron solteros y sin hijos. Jesús
es uno de ellos. Que había mancebos solos. Exactamente, no quería que se contaminara con mi... Así como nosotros cuando queremos a un niño le quitamos el cuchillo y a ver con qué anda jugando, y ay, anda jugando con la araña y lo sacamos de abajo de la cama porque pueden haber arañas y no te subas a la escalera y tratamos de tenerlo protegido. Es lo mismo. Hay muchas personas que dicen que cuando aceptaron a Jesús les empezó a ir mal, ¿no? Lo que pasa es que Jesús te empezó a alejar de las cosas que te podían desviar de sus planes. Entonces, seguimos con la armadura. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la armadura de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, entonces, recuerden que les hablé de los 5 ministerios. El que es profeta habla palabra de Dios. Entonces aquí ya nos está invitando a ser profetas, porque vamos a hablar la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. O sea, no hay que orar nada más para nosotros, hay que orar también para las demás personas. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. O sea, él incluso les está pidiendo a ustedes, oren por mí. Ahora, yo puedo decir a ustedes oren por mí, sí, pero no se les olvide en el nombre de Jesús, por el cual soy embajador en cadenas, con de nuevo, hablo de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y los que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Nos vamos a Juan 14:13, creo que ya lo vimos. No. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vámonos al 14. El mismo. Nada más lo vamos a leer desde el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto ya está relacionado con el rapto de la iglesia. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo a hacer la aclaración de la oración.
Le vamos a pedir a otros hermanos que oren por nosotros, pero en el nombre de Jesús. No en el nombre de una virgen, ni en el nombre de un santo, ni por una veladora, ni nada. Si me conocéis también a mí, conoceréis. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús mismo está reconociendo aquí que es Dios el que está operando a través de Él. Así es, amén. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El ejemplo que estaba dando ahorita de Pablo con relación a los judíos, en la oración. Pedir algo al Padre en el nombre de Jesús, y cuando esas cosas se hagan van a ser de manifiesto para los judíos, para que los judíos crean que Jesús es Hijo de Dios. Y aún así replico, la salvación por medio de Jesús es una franquicia exclusiva de Dios. Si nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús y se hace el milagro, qué bueno. Dios, conforme a sus planes, les va a dar a ellos el creer o el no creer. Pero la responsabilidad de aceptar a Jesús es de ellos. Y el que no crea que Jesús sea Hijo de Dios, que le pida a Dios motivos para creer, y Dios en su misericordia le va a dar motivos. De cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en mí, cree las obras que yo hago. Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto era lo que le decía yo al hermano Heriberto y al hermano Beto. ¿Por qué ya no hay tantos milagros como antes? ¿Por qué? Bueno, yo lo veo muy sencillo y lo veo por mí mismo. Las personas que de una u otra manera llevan el liderazgo en una iglesia no están tan comprometidos a Dios como lo estaban estas personas. Muchos testimonios y yo no estoy en contra de la creencia de las vírgenes y los santos de la Iglesia Católica. Yo creo que esas personas existieron y yo creo que esas personas se comprometieron y gracias a ese compromiso fue que hicieron los milagros. Por la fe que ellos tuvieron. El problema es que después hacen de esa persona un santito o una virgencita. Y empiezan a meterlos a ellos como mediadores para llegar a Jesús. Cuando estoy seguro de que esas personas, obedeciendo la voluntad de Dios y obedeciendo la voluntad de Jesús, los milagros que hacían, los hacían en el nombre de Jesús. Pero ellos comprometieron sus vidas con Dios y Dios los usó. El problema es que después esas personas mueren y ya las tienen, y pídele a este santito y pídele a esta virgencita porque es que ellos hicieron estos milagros, sí, pero esos milagros los hicieron en el nombre de Jesús. Así es. Y se comprometieron. El problema es que ahorita los líderes yo creo que andan tan desvariados, y lo digo por mí, que dejamos a un lado a Dios. No nos comprometemos completamente con Dios, como para que Dios nos pueda usar para hacer milagros. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de hacernos como Judas. Oh, si Dios me concede el milagro de la oración, ¿qué voy a pedir? Ay, no sé, ¿cuál es el premio mayor de la lotería? Porque ya tengo planes. Ese soy yo, porque me conozco. Si yo tuviera el ministerio de lo que pidas en oración, lo vas a recibir. Uy, híjole, no. Sería dueño del mundo, así de fácil. ¿Por qué? Porque no estoy comprometido con Dios. Si estuviera comprometido con Dios, entonces le diría a Dios como dijo Moisés, Dios le dijo, voy a tomar de tu espíritu y se lo voy a dar a 70 varones. Por mí dáselo a todo el pueblo. No, mamá, Para que todos sean igual que yo. O mejor dicho, para que todos estén igual de comprometidos contigo.
Hay mucha diferencia en la oración. Creer que voy a recibir las cosas materiales o creer en Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. La palabra creer es una espada de dos filos. Y lo mismo puede cortar al otro que puede cortar a uno. Una cosa es creer y otra cosa es hacer su voluntad. Sí, o sea, nos acercamos a Dios por lo que Él puede hacer y no por lo que Él es. Entonces, Felipe, muéstranos, ¿no crees que soy el Padre? Creed en mí por las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Este también puede servir un mediador para cuando nos topemos a un carnalito de esos bañados en santidad. Oye, un milagro sencillo a ver, tráeme un vaso de agua y conviértelo en vino. Si no puedes, entonces no puedes, porque la Biblia dice que los que creen en Él, estas obras y mayores van a hacer. Entonces, si tú no puedes convertir el agua en vino, pues no. Y lo mismo da convertir el agua en vino que resucitar a un muerto, que hace otra cosa. O sea, el poder de Dios es el poder de Dios. Es el mismo, sí. Y por eso dice aquí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces es un mediador para mí también. Si yo no puedo hacer esos milagros es porque no estoy comprometido con Dios. Al menos no como están estas personas. ¿Y con qué autoridad otro pastor va a venir a decirme, a querer corregirme a mí cuando él tampoco hace milagros? O sea, nada. Primero ofrécete como sacrificio vivo a Jehová y acércate tanto a Dios que Dios te utilice y entonces, ahora sí, corrígeme. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ese poder. Yo soy ambicioso. A mí me interesa ese poder. ¿Qué hiciste? Pues me alejé de esto, me alejé del otro, me alejé del otro. Pásame la lista y después ahí la voy palomeando a ver qué cosas hago y qué cosas no. Porque estoy siendo sincero. Esa es la realidad mía. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso también le dije al hermano Heriberto y al hermano Beto, esto es plan con maña. Porque cuando yo me acerque más a las cosas de Dios, me van a dejar de importar las cosas del mundo. Pues más, simplemente pongamos el ejemplo de María, que ella aceptó la voluntad de Dios, permitió que Dios hiciera en ella lo que Él quería y ella se jugó la vida, porque en ese entonces era de apedrearla. Por eso a Jesús le dice, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque no nos cuadran la fecha en que ellos se casaron y la fecha en que tú naciste. Porque al momento de la boda, María, aunque era virgen, porque no había conocido varón, ya estaba con Jesús. O sea, el Espíritu Santo ya había hecho su obra desde antes de que ellos se casaran. De cuando ellos se casan a cuando Jesús nace, no son 9 meses. ¿Qué quiere decir? Es que fornicaron, tuvieron relaciones antes. María se jugó la vida en ese aspecto. ¿Cuántos cristianos de nosotros ahora podemos orar y decirle a Dios, aquí estoy, haz conmigo según te parezca? Órale, juégatela. Dios te toma la palabra y empieza a trabajar. Y cuando Dios empieza a trabajar, vete alejando de todos los pecados, porque puede pasar lo mismo que con Jonás. Jonás por las buenas, ven para acá, no quiso, ven para acá, no quiso, ven para acá, no quiso. Órale, ahí tengo un pececito, te voy a dar un tour por el mar y te voy a vomitar, como dijo el pastor, en la playa de la obediencia. Si Jonás hubiera hecho caso desde el principio, pues es el mensaje y ahí nos vemos. Y no, todavía dice Jonás, por esto yo no quería venir a predicarles, porque sé que temen de ti y van a cambiar y tú los vas a perdonar, por eso. Y luego, ese es el chiste, la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está de por medio. Por eso muchas personas dicen, es que Dios necesita que lo amen, necesita que lo alaben, necesita que crean en Él, necesita esto. No es que Él necesite, lo que pasa es que Satanás está de por medio.
Y si no te acercas a Dios, vas a pasar la eternidad en el infierno. Entonces, cuando comprendemos que son las almas de otras personas las que están en juego y Dios empieza a trabajar en nosotros, entonces empezamos a querer sacrificarnos para salvar a esas personas, para salvar a las personas que amamos, en primer lugar, y después pues, por los que nos acordemos de orar. Bueno. Sigue Santiago 4:3. Santiago 4:3. La amistad con el mundo. ¿De dónde? 4:3. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo voy a leer desde el principio. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Esta es una guerra interna. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Era de lo que le estaba hablando ahorita. Yo no tengo ese ministerio, ¿por qué? Porque todavía ando en la carne. Soy más carnal que otra cosa. Estoy más comprometido con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelvo a recordar las dos palabras, el soberbio y el humilde. El humilde no es una persona que se menosprecia a sí mismo, sino que se pone bajo la voluntad de Jesús, obedeciendo a Dios. Esa es la humildad, conforme a la Biblia. O la humillación. Yo me humillo, ¿por qué? Porque me estoy poniendo bajo la autoridad de Jesús. Y Jesús está bajo la autoridad de Dios. Y si yo me pongo bajo la autoridad de Jesús, bajo mi autoridad está Satanás y todos los demonios, y también está todo el mundo. Y vuelvo a lo mismo, al ministerio de la oración. Si tuviera el ministerio de la oración, ¿cuál es el premio mayor de la lotería? O sea, ya me estoy constituyendo en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de pedir sabiduría para poder impartir su palabra con sencillez, no, me estoy yendo al billete de la lotería. O sea, me estoy yendo a las partes carnales. O la otra, hablando de la misericordia, el que al pobre le da, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie. Y no estoy hablando de llevarle el dinero a la iglesia, estoy hablando de llevarle dinero al indigente. No estoy diciendo, compra tantos pollos y dile al chofer que se los lleve a los indigentes. No, tú, compra los pollos tú y tú llévaselos. ¿Por qué? Porque impacta mucho, al menos a mí, impacta mucho el llevarle dinero a un indigente. A una persona que huele mal porque lleva días que no se baña. Que está flaquito porque no tiene para comer o que le falta una pierna o una mano. Incluso hemos visto a una persona, bueno, ya tengo años que no lo veo, pero esa persona no tenía brazos y vendía periódico. Y le ponían en el cuello una canacita, como una cajita de pizza. Allí tenía el periódico y tenía la feria. Y se acercaba a los carros y la gente agarraba el periódico, ponía el billete y la gente agarraba la feria que le correspondía. Ahí se ponía por la calzada Madero. Sí. Sí, yo también lo conocí. Sí.
Entonces hay personas que su capacidad no les da para tener un trabajo conforme a los medios. Órale, ahí te va. Si esa persona tiene familia y la familia lo está explotando, lo está sacando a pedir y algo, no sé, a lo mejor él de su propia voluntad estaba queriendo ayudar de esa forma, no lo sé. Lo mismo que el redondeo, yo no sé si ellos están haciendo trance y se quedan con más de la mitad, no lo sé, yo de buena fe, de mi propia voluntad, quiero ayudar en lo que puedo, porque eso también lo vamos a ver dentro de los engaños de Satanás, porque Satanás también usa la palabra para ir en contra de nosotros. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en la hermenéutica. Ahorita es la oración y yo considero que este es el último estudio bíblico de introducción a la hermenéutica, porque ya vamos a pasar con la hermenéutica y después de pasar con la hermenéutica vamos a empezar a estudiar la Biblia, conforme a los discipulados. Esta es la pura introducción. Entonces, para vuestros deleites, oh almas adúlteras, enemigos de Dios, pensáis que les anhela celosamente en el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. ¿Cómo somos nosotros cuando amamos a alguien? Somos celosos. Amén. No quiero que se ría con el vecino, no quiero que se ría con el otro. Hay padres que se ponen celosos de sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo absorbe más la atención de la mujer. Y al hombre lo hace a un lado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu nos anhela celosamente. O sea, Él quiere ser partícipe de nosotros y quiere que nosotros seamos partícipes de Él. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, me va bien y me acerco a Dios y las cosas no salen como yo quiero. Y entonces Dios, ¿por qué ¿por qué el otro? Y así era. Y todavía soy en muchos aspectos. O sea, medimos nuestra relación con Dios según nos va bien o nos va mal. Y en ocasiones hasta dudamos. Yo me acerqué a muchas iglesias que me hicieron dudar de mi salvación. ¿Por qué? Porque yo estaba orando y orando y Dios, dame una mujer, dame una compañera, quiero a fulanita, mira, te voy a ayudar tantito, yo la quiero así, así, así. Es más, si es posible que sea fulanita o fulanita, o esta otra. Le pasaba así un combo, así como para, mira, de todas estas la que tú escojas me cae bien. No, es que has de andar mal y en algo y algún pecado por ahí. Entonces Dios no me ama. ¿Por qué? Porque no me da lo que le estoy pidiendo. La Biblia dice, es malo que el hombre esté solo. ¿Sí? Pero también hay muchos hombres de Dios que estuvieron solos y sirvieron. Y hubo hombres de Dios que tuvieron 1000 mujeres, creo que es Salomón, y cayó en la idolatría. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos vamos a ver, Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Bueno, vamos a leerlo del 6 al 9, porque lo demás es la armadura de Dios, que ya la vimos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo tengo muchas broncas personales con mi padre, tengo que tratarlas. Y mi padre ya no está aquí, pero de todos modos igual los puedo tratar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi padre ya falleció, pero igual puedo hablar pestes de él, o puedo hablar cosas buenas de él. Aquí no está diciendo si el padre está vivo o está muerto.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo creo que esta parte no se la leyeron a mi papá. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Servíos, obedeced a vuestros amos terrenales. Órale, para esos que andan en contra del gobierno o en contra de la autoridad. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Este es un cambio de polaridad mental. O sea, si yo estoy trabajando para una empresa, tengo que imaginar que esa empresa es de Dios. Tengo que imaginar que mi patrón es Jesús o es Dios. Tengo que trabajar con agrado, tratando de agradarle, no estar en la mentalidad de hacen como que me pagan, entonces yo hago como que trabajo. ¿No? Tenía un amigo en un tiempo cuando era seguidor de Hitler. Conocía a algunas personas que eran neonazis aquí en México. Y yo no pude entrar. Yo no pude entrar al grupo. ¿Por qué? Para empezar porque estaba gordito. Para continuar tenía que estar estudiando. O sea, los requisitos que ellos tenían era: primero tienes que cuidar tu cuerpo. Porque tu cuerpo, quieras o no quieras, es lo que te va a acompañar hasta tu último día. Hasta el día en que tú mueras, tu cuerpo te va a estar acompañando. Tu cuerpo es una herramienta y tienes que cuidarlo. Entonces, no, pues para empezar estás en obesidad mórbida. Primero baja de peso y luego seguimos con los otros requisitos. ¿Y cuáles son los otros requisitos? Tienes que estar trabajando y en tu trabajo tienes que ser el mejor. Si te toca barrer, tienes que ser el mejor que barre. Si te toca lavar los vidrios, tienes que dejarlos impecables. Si te toca hacer un trabajo, tienes que esforzarte tanto a modo de que no haya nadie que pueda mejorar ese trabajo. Tienes que ser el mejor simplemente en tu trabajo. En tu estudio tienes que estar becado y por calificaciones. Y tienes que hacer las dos cosas. Tienes que trabajar y tienes que estudiar. Y tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Y qué más sigue? Es que entiéndelo, o sea, tú no puedes ser como los demás, tienes que ser mejor, tienes que ser perfecto. Tienes que esforzarte para ser perfecto. Cuando tú te esfuerces y estés en la perfección dentro de todas tus posibilidades, entonces puedes entrar al grupo. Y ya cuando entras al grupo está prohibido que te tatúes. Ni una crucecita, ni un símbolo, ni nada que se relacione con el nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a un puesto de gobierno y desde ese puesto de gobierno puedes hacer cambios. Y si te identifican como perteneciente a algún grupo, te van a cerrar las puertas. O sea, sí hay neonazis, sí hay personas que todavía siguen la cultura de Adolf Hitler, sí hay personas que todavía creen en la excelencia de la raza aria, pero ahora están trabajando desde otra forma, desde otra perspectiva. La perspectiva de llegar a tener un puesto importante en los gobiernos y desde ahí empezar a manipular las leyes para forzar a la sociedad a ser mejor o a quedar descartada. Pero esa es la visión que hasta en ese entonces ellos tenían, no sé si la hayan cambiado. Y les digo, en ese entonces yo quería pertenecer a ese grupo y yo me empapé mucho de todo lo que hizo Hitler. Llegué a odiar a los judíos y llegué a odiar las cosas de Dios porque yo consideraba a los judíos como los primeros racistas. Consideraba a Dios como el primer elitista. No, es que yo quiero lo mejor para mí, yo quiero esto, yo quiero la grosura, yo quiero el oro, yo quiero todo lo mejor, yo quiero la voluntad de todos ustedes sometidas a mí. Esa era la perspectiva que yo tenía de Dios. Desde la ideología de Hitler. Dios quiere todo lo mejor para él. Y Dios escogió a un pueblo. Y a ese pueblo le prohibió que se involucrara con otros pueblos. ¿Eso es un racismo? ¿O es un elitismo? Y esas personas que Dios escogió son igual o peores. Por eso yo en ese momento odiaba a los judíos. Y todo eso me pareció una incoherencia, porque ¿cómo era posible que Dios amara a ese pueblo? Lo que pasa es que llegué a Dios contaminado por lo que otras personas decían, por otras películas, por estudios, por teorías, y en ningún momento me acerqué a la Biblia.
Si me acercaba a la Biblia era para atacar a los cristianos. Les digo, busqué en muchas religiones y en muchas iglesias, y en muchas iglesias me hicieron dudar de mi propia salvación. Llego al hermano Beto y llego al hermano Heriberto, me empiezan a mostrar un Dios que en nada o en poco se parecía al que me habían enseñado. Un Dios diferente. Exactamente. Por eso yo vi en la hermenéutica una herramienta muy útil para entender la Biblia. Y por eso ellos estuvieron de acuerdo. Y en lo que les estoy predicando ahorita ya me estoy echando en contra a varias iglesias y a varios pastores y líderes, pero es lo que estoy leyendo y es lo que estoy diciendo, por eso estoy haciendo las citas. Entonces, servíos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciereis, que cada uno hiciereis, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y vuestro, el Señor de ellos y vuestro, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, yo tengo que cumplir en mi trabajo, tratando de ser lo mejor en lo posible, no para agradarle al patrón, sino para agradarle a Dios. Esa debe ser la perspectiva correcta. Yo estoy trabajando, estoy contento con lo que recibo, o no estoy contento con lo que recibo, pero estoy cumpliendo. Entonces, ¿y por qué cumples? Pues para empezar, porque yo pienso que estoy trabajando para Dios. Nos vamos a Isaías 59:2. Órale, 59:1 de lo que les estaba platicando con relación a los milagros. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidades, y vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan de vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y el que los apretaren, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de vosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Bueno, este es el confesión del pecado de Israel. Cualquier parecido con ahorita es pura coincidencia. Vamos a
Esto lo vamos a ver más adelante en una analogía entre la guerra espiritual de nosotros como cristianos y en esto, en Isaías, que es en el Antiguo Testamento, lo de Israel. La relación entre Israel con Dios sin Jesús de por medio. En el Antiguo Testamento era el arrepentimiento, en el Nuevo Testamento es el perdón. Aquí podemos decir es el pueblo de Israel, el arrepentimiento y Jehová. En su analogía con nosotros como cristianos sería el cristiano, el perdón de pecados y Jehová. Vamos a ver todo esto más adelante en la guerra espiritual. Nos vamos a Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Nos vamos ahora a Romanos 12:8. 12:8. No, 12:18, perdón. Romanos 12:18. Bueno, lo veo desde el 16. Unánimes entre vosotros. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Ya quedamos que los humildes son los que están bajo la autoridad de Jesús. No seáis sabios en vuestra propia opinión, porque a veces pensamos que Dios hace mal las cosas o que hay una mejor forma, conforme al plan de Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí hay que ver la dignidad, la integridad y la autoestima. O sea, no podemos permitir que el beneficio de otra persona nos perjudique a nosotros. Tiene que haber un equilibrio. O sea, es el problema que ahorita tengo con un vecino que pone una alarma y cada media hora o cada hora está sonando y dura sonando como 5 minutos, entonces no me deja dormir. O sea, tú tienes derecho a proteger tu propiedad, pero hazlo de una forma que no me perjudique a mí. Porque yo estoy dormido y tu alarma me está despertando y me asomo y no hay nadie. Entonces, no sé, ajustala o cámbiala o a ver qué haces. Si no quieres, entonces tengo que ir a las autoridades. Y ya que las autoridades determinen qué hacer. O sea, tú tienes derecho a proteger tu propiedad, pero por proteger tu propiedad no debes perjudicarme a mí. A los demás. Exactamente. Entonces, aquí hay un truco que usa Satanás. Decían unas personas, da hasta que te duela. Espérame. ¿Por qué? Tengo a mi mamá enferma. Jesús dijo, ¿por qué violas la ley de Dios con mandamientos de hombre? Porque dices, todo aquello con lo que te puedo servir lo he declarado ofrenda a Jehová. Y ya no ayudas a tus padres, ya no ayudas a tus hermanos, porque es que es el diezmo. Oye, tu esposo, tu padre, tu madre necesitan medicina. No, es que esto es lo de Dios. ¿Y dónde queda la misericordia? Por eso el pasaje lo empecé con misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque por tratar de agradar a Dios estamos dejando de ayudar a otras personas. Cuando la misma Biblia dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no es deudor de nadie. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Luego nos vamos a Lucas 6:37. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados.
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bien. Entonces, ahora nos pasamos a lo que es la oración conforme a lo que hemos estado leyendo. Somos pecadores. Dios nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derecho a acercarnos a las cosas de Dios, a los planes de Dios. Y también tenemos derecho a acceder a ese poder por medio de la oración, pedirle a Dios por el bien de nosotros, por el bien de otras personas. Pero hay ciertos requisitos. Uno de ellos es el perdón. Y esto yo lo manejé con el hermano Heriberto. En algún momento yo le dije, es que tenemos que perdonar a todos, incluso tenemos que perdonar a Dios. No, hermano, pero ¿cómo? Sí, ¿por qué? Yo en lo particular he culpado a Dios de muchas cosas que me han pasado. Entonces, si tomamos en cuenta que Dios está bajo el control de todo, por medio de Jesús, porque Jesús dice, toda potestad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra, debemos considerar que las guerras, las decisiones del gobierno, las decisiones políticas, económicas, sociales y todo lo que nos afecta, está bajo la autoridad de Jesús y Jesús está bajo la autoridad de Dios. Entonces, si algo está pasando es porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque simplemente leemos el Apocalipsis, la maldad se hará más grande. O sea, va a haber más robo, va a haber más como en los tiempos de Noé. Así de fácil. Y eso Dios lo está permitiendo conforme a sus planes. Entonces, tenemos que aprender a perdonar a todos, incluyendo a Dios. Porque en mi ignorancia yo a Dios lo culpé de muchas cosas. ¿Cómo es la forma en que lo perdono? Bueno, me baso un poco en el libro de Job. O sea, dame entendimiento. Dame entendimiento. Si he hecho algo malo, corrígeme. Corrígeme de tu misericordia. Porque si yo oro a Él pidiéndole justicia, le voy a salir debiendo. ¿Por qué? Porque a los ojos de todos cada quien es justo. No, es que yo soy bueno, es que yo no soy como el otro, es que sí, pero ante Dios, ¿cómo somos? Ante Dios, yo lo estoy diciendo, a Dios lo culpé de muchas cosas. Y si mi vida está en las manos de Dios, entonces Él es culpable de todo lo que me está pasando, para bien o para mal. Yo lo que tengo que hacer es decirle, Dios mío, mi vida está en tus manos, tú sabes lo que haces o no haces con mi vida. De muchas cosas te he culpado, te pido que me perdones por haberte culpado. Te perdono porque en mi ignorancia yo no sé el motivo por el cual tú me estás metiendo en estas situaciones, pero no hay problema, tú haz conmigo lo que tú quieras. Oye, en la misericordia, te pido que me perdones por haberte culpado en mi ignorancia. Te perdono, no sé si sea procedente o improcedente, pero yo no quiero que haya algo de por medio que pueda afectar mi oración. Quiero estar en paz contigo, Dios. Al mundo como quiera. Si le fallo a Dios, que no le falle al mundo. Pero lo importante es tratar de estar bien con Dios en el momento de la oración. Esto es como un protocolo para... Supongamos que vamos a ver al gobernador. El gobernador por ahí tiene un cheque y dice, y si me presento con él, yo voy a cobrar el cheque. Entonces, ¿qué hago? Me lavo los dientes, me peino, me perfumo, mis mejores trapitos. Y él es de tal partido y yo hablé mal en contra de tal partido. Y, pero lo apoyé cuando estaba en campaña. Y empieza uno a hacer la evaluación. Y ya cuando se presenta con el gobernador, señor gobernador, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo ha estado hoy? ¿No? Un excelente trabajo el que usted ha estado haciendo, y echándole flores y todo ese gorro, y recibo mi cheque, y ahí te ves, compadre, antes de que me lo quites, y a cobrarlo antes de que
la cuenta ya no tenga fondos y nos olvidamos. Muchas personas, me incluyo, en algún momento nos acercamos a Dios por lo que Él puede dar, no por lo que Él es. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios por lo que Él es, desde la perspectiva de lo que nosotros somos. Soy pecador, estoy en la carne, soy carnicero. Pero cuando me voy a acercar a Dios, pido perdón por todos mis pecados, perdono a todas las personas que me han hecho daño, incluyendo a Dios, porque no quiero que haya por ahí es que tal día tú me culpaste por esto y todavía no me has perdonado. Aunque sea de a mentiritas, por así decirlo. Pero es algo que está en mi corazón. Y eso me puede afectar para con Dios. A mí ya se me olvidaron los pecados que he cometido. No llevo la lista, ni me interesan. Pero puede haber por ahí alguno que me pueda estar estorbando. Principalmente aquellos en los que a Dios lo culpo de lo que me ha pasado. Está bien, es su culpa. ¿Por qué? Porque Él está trabajando conmigo conforme a sus planes. Pero mi limitado estado mental no me permite ver los planes de Él. Por esa limitación mental es que yo a Él lo culpo. Entonces mejor lo perdono. Te perdono, Dios. Tú vas a saber lo que haces. Tú conoces todos mis días, conoces todos mis errores. No quiero tener ningún problema contigo. No quiero que haya nada que me estorbe a la oración. Y te pido perdón por medio de Cristo, porque Él pagó por mis pecados. Te agradezco la sangre de tu Hijo. Entonces, ya estando en paz, en tranquilidad mental, que ya no me dejo llevar por, hoy no me han depositado, ahorita nada más me depositaron creo que 1,000 pesos, y todavía está un chivito por ahí. No, si es que el banco, y es que no hay sistema, y ahora hasta cuándo, no, ahora hasta el lunes para ver qué ha pasado. Yo no debo preocuparme por eso. Debo preocuparme por las cosas de Dios, como dijo Jesús. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Entonces, pido perdón por todos mis pecados, por medio de la sangre de Cristo, es como si me estuviera limpiando. Pongo en orden mis pensamientos conforme a mis prioridades, y voy a tratar de entender las prioridades de Dios y las prioridades mías. Y dentro de las cosas que coincidan a los planes de Dios y a los planes míos, entonces poder pedir. Y pidiendo hacer como hizo Jesús en el huerto. Ahora sí lo dije bien, no dije el monte de los olivos, dije el huerto de Getsemaní. Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, Dios mío, te pido en el nombre de Jesucristo que rescates a mi sobrino, que rescates a mi sobrina, que me des una mujer conforme a tus planes, pero que también cubra con mis gustos. Te pido que ayudes a mis hermanos, míralos en la salud, míralos en la sabiduría, o sea, tratar de involucrar a Dios en todos nuestros planes, en la mayoría de los planes que nosotros tenemos. Y poniendo algo de eso en los planes de Dios. Dame sabiduría para poder llevar tu palabra a otras personas. Dame los medios para poder llevar tu palabra a otras personas. Pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque no sabemos cuáles sean los planes conforme a Él, porque los planes de Él son básicamente ahorita la salvación de almas. No ver si estoy bien o estoy mal. Entonces, ya pidiéndole en oración, el primer paso, el perdón de pecados, por medio de la sangre de Cristo. El segundo paso, ordenar los pensamientos, que es lo que le voy a pedir. ¿Por qué? Porque aunque sea por 5 minutos voy a estar a solas con Dios y no quiero pensar en qué voy a comer, qué voy a vestir o qué voy a trabajar. Porque en esas cosas piensan los gentiles. Y Pablo dice, el que no come, el que no trabaje, que no coma. O sea,
siempre vamos a estar en pecado, siempre vamos a estar de una u otra forma en contra de las cosas de Dios, pero no debemos permitir que Satanás nos empiece a atacar por ese lado para no acercarnos a Dios. Ay, es que ya volví a pecar, ay, es que soy pecador, ay, es que soy pecador, por eso, si peco, abogado tengo para con el Padre, a Jesús, el Cristo. Entonces, que la culpa por el pecado no sea un medio por el cual no nos vamos a acercar a Dios. Por eso, empiezo con la oración. El perdón de pecados es como si me estuviera bañando. Organizar lo que le voy a pedir a Dios es como si me estuviera vistiendo. Y entonces sí, ya estoy bañadito, ya estoy bien vestidito. Agarro mis pendientes y me voy a ver a Dios. Dios, te agradezco esto, te agradezco lo otro, te agradezco lo otro. Por favor, ayúdame con esto no lo entendí. Y estas son las peticiones. Te pido por mi hijo, te pido por mi hija, te pido por mis hermanos, te pido por... Pero no hagas lo que yo pido, sino lo que tú quieres. Cuando hacemos esto, le quitamos cualquier autoridad a Satanás para que meta sus manos en la oración. Si nosotros le pedimos a Dios algo y Dios lo concede, qué bueno. Y si Dios no lo concede, debemos tener la seguridad de que la oración llegó, pero conforme a los planes de Dios, Él hizo su voluntad. Así es. Que a veces nos favorezca, que bueno, que a veces no nos favorezca, que nos dé entendimiento Así es, amén. y comprensión. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Lo que yo hago para manejar el perdón es analizo lo que yo hago. Ya terminamos el culto. Este es un consejo de parte mía. Lo que yo hago es analizar lo que yo hice en la relación con una persona, lo que la otra persona hizo para que la relación funcionara, incluye lo que no hizo, o lo que hizo para que la relación no funcionara, las circunstancias que se estaba viviendo en ese momento, las personas involucradas en esa relación, o sea, las amistades de esa persona, las amistades mías, familiares, etc. Y el plan de Dios, conforme a lo que yo estoy comprendiendo de la Biblia. Entonces, de esa forma, la culpa yo ya no la recibo completamente. Bueno, mejor dicho, la responsabilidad de los acontecimientos, sino que hago una repartición un poquito más equitativa, cierro el capítulo, tan tan. Decía, por ejemplo, de mi padre que yo podía hablar pestes, pero tomando en cuenta las circunstancias de mi padre, bueno, él quedó huérfano. Creo que a los 6 años quedó huérfano de ambos padres. Estuvo al cuidado de unas tías. Tengo entendido que estas tías lo trataban mal. Entonces, de alguna forma, Dios trató de educarme a modo de que yo no le tuviera miedo a la vida. Y de hecho, gracias a la vida que me dio papá, el ejército para mí fue como un día de campo. Yo estaba feliz, el ejército era mi segundo hogar o mi primer hogar y iba a la casa nada más por mamá. Entonces, papá, dentro de lo que él pudo, trató de educarme lo mejor posible. Entonces, cierro ese capítulo pensando que Dios hizo lo mejor que pudo para educarme. Y ya no voy a andar hablando pestes de papá, voy a andar hablando de una forma un poco más equitativa. O sea, Dios me trató a como Él creyó correcto, pero siempre estuvo ahí. Bien o mal, o a regañadientes, pero siempre estuvo ahí. Entonces, así cierro ese capítulo y ya después va a ser más difícil que hable mal de papá. Es una forma de honrarlo. Bueno, pues terminamos.